Bien, vamos a ver las características del conocimiento científico y particularmente y haciendo foco en lo que tiene que ver con el método científico, ¿sí? En principio, podemos decir que el conocimiento científico tiene que ver justamente con poder comprobar las diferentes verdades que se van dando en determinadas cuestiones. Tiene muchas características el conocimiento científico. En principio, que es sistemático, porque lleva un determinado orden y además de ser sistemático, es objetivo y dentro de ese objetivo va a un determinado punto, es racional porque se utiliza la inteligencia, se utiliza la voluntad, se utiliza la cuestión lógica, es verificable, es decir, se puede comprobar. Además de eso es universal porque se aplica para todos los individuos. Es crítico porque se puede reformular de acuerdo a los avances justamente de la ciencia, de la tecnología, y además de eso es comunicable. Eso por un lado. Después por otro lado podemos observar y podemos ver que justamente dentro del conocimiento científico, esto que yo les estaba marcando, ¿no? La objetividad está vinculada con el objeto de estudio, está vinculada con la realidad en la cual yo tengo que llegar a observar y ver, y por supuesto con la racionalidad, porque la racionalidad me lleva a poder comprender los diferentes contenidos, los diferentes juicios, razonamientos, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte lógica, y también está vinculado con la sistematicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir en búsqueda de resultados y en esa búsqueda de resultados va a tener determinados caminos para llegar a lograrlo. La generalidad eh, está vinculada justamente con que cada cosa que se llegue a lograr de forma parcial sirva, y es falible porque se puede equivocar el conocimiento científico y entonces eh, se puede repensar algunas cuestiones. Recuerden esto de los paradigmas y las diferentes modificaciones. Dentro del conocimiento científico, todo va a tender a la realidad. Lo que se observa, lo que se descubre, lo que se explica y lo que se predice. Es decir, el conocimiento científico está vinculado con el conocimiento sistemático de la realidad. De esta realidad que está de forma sincrónica, es decir, al mismo tiempo, en determinado lugar y en determinado espacio. Si nos ponemos a pensar, meta que significa hacia, a lo largo, y odos que significa camino, ¿sí? Y desde el latín scientia que significa conocimiento, es decir, conocimiento y camino hacia el conocimiento. Es el conjunto de pasos que una determinada disciplina toma para poder llegar a conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. eh, Podemos pensarlo en el año 2021, que el conocimiento científico y el método científico está vinculado justamente con esos caminos que podemos llegar de forma universal a través de una muestra a resultados verdaderos. Las características del conocimiento y del método científico es justamente que está vinculado con la crítica de la razón, con la búsqueda de una explicación de este fenómeno, de esto que se me aparece, de esta problemática, de esta cuestión que tengo que resolver. Y por supuesto que la explicación en relación a esto se va a dar con una de las herramientas dentro del campo de la ciencia que tiene que ver con la etnografía, es decir, con la observación. Dentro del método científico podemos diferenciar el conocimiento científico y la investigación científica.
En el caso de las dos, podemos decir que el método científico procede para descubrir condiciones que se presentan sucesos específicos caracterizados generalmente por ser tentativos, verificables, de razonamiento riguroso y, por supuesto, que tienen una observación empírica. En relación al método científico, podemos observar que cuáles son los pasos. Primero, observo. ¿Qué cosa? El mundo que nos rodea, busco patrones, busco ciclos, busco similitudes. Si tengo que aplicar el método científico en una clase, observo que frente a esta clase algo que me llamó la atención. En relación a eso, formulo preguntas, esas preguntas que están vinculadas con eso que observé, con el concepto de observación. Y recordemos que observar no es lo mismo que ver, porque observar es cuando detalladamente tengo en cuenta esto que justamente me llamó la atención. Y por supuesto que el tercer punto tiene que ver con la planificación. ¿Qué es lo que planifico? Una investigación, ¿no? Esta planificación que va a estar vinculada con estos dos puntos anteriores y además que me va a llevar a pensar, mi práctica pedagógica me va a llevar a pensar cómo voy a resolver tal problemática. Desde el punto de vista pedagógico se utiliza mucho la investigación-acción, el poder reflexionar sobre la propia práctica, el poder reflexionar lo que pasó en el aquí y en el ahora, para después poder tener en cuenta el cuarto elemento que está vinculado con los instrumentos. ¿Qué instrumentos voy a utilizar para obtener eso que observé? Y hay diferentes tipos de instrumentos de acuerdo al tipo de investigación, ¿no? Si voy a hacer una investigación de tipo cualitativa o voy a realizar una investigación de tipo cuantitativa. Y entonces los instrumentos son variables. Los más comunes son las observaciones, participantes, no participantes, los diferentes tipos de encuestas, los diferentes tipos de entrevistas, los registros etnográficos, y todo esto basándonos en fuentes confiables de información, ¿sí? Es decir, acá tengo que tener en cuenta el marco teórico, el estado de arte, para poder llevar adelante lo que tiene que ver con el método científico. También acompaña, y es otra característica del método científico, que hay que organizar la información. La información la organizo a través de la presentación y análisis de datos, que como muestra acá el gráfico, ¿no? A través de justamente una tabulación, análisis de gráficos de tortas, de barras, para poder llevar a pensar adelante. Otro de los pasos es justamente reflexionar con otros sobre los propios descubrimientos, sobre si esto que pensaba se fue dando, no se fue dando. Y por supuesto que el octavo paso está vinculado con la experimentación, donde se experimenta o se construye modelos en relación a esto que se observe. Y el noveno paso es piensa, ¿sí? En otras áreas, donde lo puedo aplicar, donde lo puedo llevar a cabo, que lo puedo vincular, para llegar al último paso, que es con la explicación razonable y que está vinculado con la comunicación a través de diferentes medios, en relación a todo esto que estuve investigando y que tuve en cuenta desde esto que observé, ¿no? Esto que observé, que puede ser una problemática, puede ser una situación, puede ser algo que me llamó la atención. Por eso la obtención del conocimiento científico tiene diferentes fases, ¿sí? Una está vinculada con la observación del entorno, ¿sí? Donde me voy a hacer un planteamiento de problema, y por otro lado la formulación de leyes generales, donde voy a explicar problemas similares en relación a esto que me planteé. Y por otro lado tenemos la realización de medidas, donde voy a ver de qué manera voy a recoger los datos, y por supuesto la elaboración de modelos que me van a ayudar a comprender el problema.
recordemos que el concepto de problema es sinónimo de algo a resolver, no algo de forma peyorativa o algo de forma negativa. Entonces, observación. Ver inteligentemente, señalar el campo de observación ordenadamente y con ayuda de instrumentos. Recordemos que la observación tiene que ser una observación de tipo meticulosa en relación a lo que vaya a tener en cuenta. Después, en relación a esto, podemos pensar el tema de la estructura, ¿no? La observación tiene que estar vinculada con los sentidos, con todos los sentidos que cada uno de nosotros tenemos, para ver que este fenómeno, es decir, esto que estoy observando, que estoy viendo en la realidad, que me es dispuesto a mirar, para poder llevar adelante los pasos del método científico. El planteamiento del problema, explicar esto que estuve observando, tratar de entender el entorno, reunir toda la información posible en relación a eso. No sé, realizó mal un ejercicio, si estoy en una clase de educación física, si estoy en una clase de prácticas de lenguaje, la lectura no es acorde o no leyó de la manera que corresponde. Entonces, esto tengo que ir observando. Por supuesto que frente a esto tengo que plantear hipótesis, ¿no? Las hipótesis que son esas afirmaciones provisorias, concretas, que tengo que tener en cuenta para llevar adelante los diferentes pasos del método científico. Como dice acá, ¿no? Esa respuesta anticipada en relación a eso que estuve observando, que voy a ver si la tengo que refutar, si la tengo que afirmar o la tengo que rectificar, o lo que fuere en relación a después lo que voy observando. Por supuesto que la experimentación es poder ver si esto que yo estuve observando se da cotidianamente o se dio una sola vez para poder llevarlo adelante. Por otro lado tenemos la verificación, poder comprobar, ¿sí? A ver esto que estuve observando, que estuve viendo, que se dio en determinada clase, se vuelve a repetir el ejercicio, lo volvió a hacer mal, lo está haciendo bien, ¿qué es lo que pasó? Entonces la verificación se da justamente con la observación directa, ¿no? Por supuesto que tengo que registrar los datos, ¿sí? Tengo que hacer un registro de datos pertinentes, después tengo que analizar e interpretar y verificar las hipótesis, como decía hace un rato, ¿no? Y en relación a esto se produce la ley, ¿no? Enunciar la regla que se cumple en relación a la generalidad de lo que estuve observando y de la problemática. Por supuesto que todo va a tener que estar vinculado con la teoría, con un marco teórico, ese marco teórico que se va a ir modificando de acuerdo al objeto y a la persona situada. Y todo esto que forma parte del conocimiento, del método científico, está vinculado con esto, ¿no? Con ver, con suponer, con comprobar, con enunciar, con ampliar y justamente con volver a empezar. Bueno, muy bien. Hasta acá es lo que está vinculado, lo que les estaba explicando en relación al método científico. Lo importante es que lo tengamos en cuenta para poder llevar adelante una práctica pedagógica, por ejemplo, poder decir, bueno, a ver esto que estoy enseñando, ¿cómo aplico y qué cosas debo tener en cuenta en esto que está vinculado con el aprendizaje, con el inicio, con el desarrollo del cierre, en esta problemática, en esta situación o en esta cuestión particular?